calcular la fuerza neta sobre Q3, vamos a tener una fuerza resultante FR que se compone de dos fuerzas. Una de ellas es la fuerza sobre, la fuerza debido a la carga 1 sobre la carga 3, F1,3. Y la otra será la fuerza debido a la carga 2 sobre la carga 3, F2,3. Sobre las otras cargas, esta acción es recíproca. ¿Sí? O sea, sobre Q1 vamos a tener una fuerza que es la misma magnitud, pero en sentido contrario, que se llamará F3,1, que iría para acá, para la izquierda. Y bueno, sobre Q2 lo mismo, F3,2, iría para allá. Y entre estas cargas, entre la 1 y la 2, también tenemos... ahí estamos todos, ¿no? Me parece que ya estamos todos. Bueno, entre la carga 1 y la 2, también entre ellas van a haber fuerzas eléctricas, que es por la acción, la presencia sola de las dos cargas. Pero bueno, nos interesa solamente ver qué es lo que pasa sobre Q3. ¿Cómo calculamos cada una de estas fuerzas, F1,3 y F2,3? Bueno, vamos a recordar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Por eso está entre estas dos barritas, el módulo de esa fuerza, será K, que es la constante de Coulomb, por el producto de los valores absolutos de estas cargas sobre la distancia al cuadrado entre ambas. Siendo K esta constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bueno, entonces vamos a tener que calcular primero las dos fuerzas para después componerlas y encontrar la resultante. ¿Bien? La fuerza 1,3 es igual a la fuerza 3,1, es K, que es 9 por 10 a la 9, por, acá tenemos 1,3 por 10 a la menos 6, vendría a ser el valor de la carga Q1, con 5 metros. Bueno, ¿qué va a pasar con Q2 y Q3? Bueno, lo mismo. Si Q2 está a 1,5 metros del origen y Q3 está en el origen, la distancia va a ser 1,5. ¿Sí? Bien, así encontramos entonces cuál es el módulo de esta fuerza, F3,1 o F1,3. Para F2,3 hacemos lo mismo, reemplazando el valor de la carga por la carga 2 y la distancia por 1,5 metros y obtenemos 0,032 newton de módulo. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza resultante? Acá en este caso la fuerza resultante está expresada utilizando versores. O sea, son las coordenadas polares de ese vector por los versores I y J. ¿Se acuerdan que son los versores? Los versores son vectores unitarios. El versor I es un vector unitario que está sobre el eje X. Y el versor J es uno que se encuentra sobre el eje Y, el eje de coordenadas Y. Es un vector unitario porque vale 1. Yo al multiplicar el valor de esta componente por el versor I, me está dando un vector que tiene un módulo de 0,117 sobre el eje de las X. Y en este caso, es un vector que tiene un módulo de 0,032 sobre el eje de las Y, pero con un signo menos. ¿Por qué? Porque fíjense que F2,3 va para abajo. Por eso lleva el menos. Bueno, esto en newtons. Esta forma que está acá es una forma completa de expresar un vector. Esto es un vector completo. ¿Por qué? Porque nos da todos los atributos de un vector. Módulo, dirección y sentido. El módulo no está directo, deberíamos poder hallarlo a través de Pitágoras, ¿no? Pero todos los datos pueden salir de acá. Otra forma podría haber sido a través de coordenadas polares, que es la forma que estamos más acostumbrados, que es encontrar el módulo del vector y después el ángulo con respecto al eje de las X. ¿Sí? Sería el módulo de FR y el ángulo positivo con respecto al eje de las X. En este caso sería algo cercano a, o sea, acá tenemos 180 más 45, 225, más 45 más 270 grados, aprox, más o menos, ¿no? ¿Quedó claro? El ejercicio es bastante simple. Encontramos primero cada una de las fuerzas y después las sumamos, punto. Eso es todo.
¿Hay alguna duda con respecto a esto? No. Si no hay duda, pasamos a hacer el 2 y el 2 lo van a resolver ustedes, ¿eh? Así que tiene que quedar bien claro. Bueno, vamos a pasar al 2. En el 2 tenemos de nuevo 3 cargas, ¿no? Como acá teníamos 3, acá también tenemos 3 cargas. El tema acá es que no están tan fáciles las coordenadas de estas cargas. Nos dice el ejercicio. 3 cargas puntuales de 2, 7 y menos 4 microcoulomb se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, como indica la figura 6.2. Calcular la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7 microcoulomb, sobre este que está acá. Nosotros vamos a hacer un cambio a este ejercicio, como hacemos siempre, y esta L, en vez de ser 0,5, la vamos a hacer que sea de 1 metro. ¿Okay? Para nosotros esto va a ser 1 metro. De todos modos no tenemos no tenemos el resultado. Bueno, bárbaro, entonces lo vamos a hacer así como está. Disculpen, lo vamos a dejar como está, 0,5. Y vamos a poner en común los resultados a ver si tenemos todo lo mismo. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo primero que vamos a hacer es encontrar sobre Q2 cuáles son las fuerzas que ejercen la carga Q1 y Q3 y luego las vamos a sumar. A ver, voy a tratar de hacer un pequeño gráfico. Veamos si funciona esto. Ok. Entonces tenemos acá una carguita por acá, otra por acá y otra por acá, ¿no? No me acuerdo cómo eran los nombres. Creo que es Q1, la de abajo. Este es Q1. 1. Acá, perdón, hice cualquier cosa. Disculpen. O sea, me fue a parar la nota. Ay. Vamos de vuelta. Disculpen, estoy haciendo cualquier cosa. Bueno, estábamos acá entonces. Tenemos una carrita por acá, una por acá y una por acá. Entonces, primero vamos a encontrar esta fuerza que está acá, luego esta que está acá. Esta será F32, esta va a ser F12, ¿no? Y una vez que hacemos esos dos, vamos a tener que hacerle suma, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener esta fuerza resultante, ¿no? Esta era F32 y esto era F12. Ahí está. Bueno, ¿cómo sacamos cada una de esas fuerzas? Bueno, por la ley de Coulomb, ¿no? Es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrada. Eso para el caso de la fuerza por la carga 1, ¿no? Esta que tenemos acá a la derecha. Ahora, para esta otra será con Q3 por Q2. Lo que hay que ver bien ahí es cuál es esta distancia, R. Eso es lo que ustedes van a tener que determinar para poder calcular bien ahí cuál es esa fuerza resultante. Bueno, larguemos nomás. Nos tomemos 10 minutos y apenas vayan teniendo algún resultado, me van diciendo, ¿sí? Me van diciendo y vamos compartiendo acá los resultados. ¿Quedó claro? Contéstenme algo, díganme a ver si... Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos haciendo entonces el ejercicio 2 y me van avisando.
¿Tenemos algún resultado, che? A mí la fuerza 3.2 me dio 1,008 Newton. Bien, 1,008. Sí. La 3,2. Sí. Bien, bueno. Quedaría entonces la 1,2. 0,504 Newton me dio eso. Bien, ¿alguien más le dio lo mismo? A mí me dio igual las dos Bárbaro. fuerzas. Bueno, quedaría ahora ver la resultante, ¿no? Es 0,873 Newton. Y te queda X positivo y Y negativo. Perdón, acá me acabo de dar cuenta que mandó un moco. 0, ¿cuánto me diste? ¿Cuál? El... La resultante, X. perdón. 0,873. Bien, 863 newton. Bien, habría que determinar de alguna manera el resto de los datos de del vector, por lo menos algún ángulo con respecto al eje X para poder determinarlo por coordenadas vectoriales, polares. A ver, vamos a poner otro color para que se vea un poco mejor. Vamos a hacer un resumen medio rápido. Q1 y Q2 es un tema muy importante que no vimos en el anterior, pero cuando son del mismo signo las cargas, estas cargas se repelen. Por lo tanto, la fuerza de Q1 sobre Q2 va a ir en sentido hacia afuera de las dos cargas, ¿no? Una cosa así. Pero ¿qué pasa? Q3 tiene signo negativo, entonces al ser cargas de distinto signo, se atraen. Por lo tanto, Q3 por Q2 me va a quedar en este sentido. Uy. Ahí está, ahí tenemos los dos vectorcitos. La resultante debería quedarnos un poquito como para este lado. Una cosa así. Queda medio chico ahí. Ahora vamos a tratar de trazar más o menos unas paralelas ahí. Y otra acá así. No sé por qué no puedo. Bueno, más o menos. Bueno, pero ahí tendríamos que tener levemente más hacia abajo, ¿no? Porque es mayor la fuerza debido a Q3. Me quedó un poquito paralela ahí al eje de las X, pero debería un poquito más abajo. Entonces lo que tendríamos que ver nosotros es cuál es ese ángulo. A ver, si trazamos un sistema de coordenadas cualquiera y esta es nuestra resultante, por ejemplo, hay que encontrar este ángulo. ¿Sí?
Veamos a encontrar ese ángulo θ, ¿cuál es? Por ahora tenemos una parte que es el módulo de la resultante que dio 0,863 newton. ¿Están todos de acuerdo con esa parte, no? ¿El módulo les da lo mismo? Sería FR. ¿O alguien le da otra cosa? ¿Están ahí? ¿No? Esto había dado 0,863, ¿no? Sí. Bien. ¿A alguien más le dio eso? Bueno, gracias, Belén, por contestar. Bien, y el ángulo, veamos entonces cuánto nos da ese ángulo θ. Yo usé 300 ahí. 300 grados. Sí. ¿Cómo llegaste a ese ángulo? Bueno, porque tiene adentro 60 grados el triángulo. Y bueno, como es sobre la misma línea, es 60 menos 360 menos 60. Acá me quedó medio de casualidad, ¿no? Esto. No, sí, inclinado por eso. Para abajo me queda. Sí, pero no necesariamente te va a dar 300 grados. A ver, ¿cómo habría que hacer? Una forma que podríamos hacer es encontrar primero las componentes de FR en X y en Y. Para eso deberíamos descomponer esta fuerza, la que vendría a ser F12, habría que descomponerlo en X y en Y. Y F32 también descomponerla en X y en Y. Después sumamos las componentes y con el arco tangente. Perdón, no. Estaba haciendo la. Confundí. Ah, bueno. Yo usaba la de Q3, Q2, perdón. Ah, está bien. Sí, eso está bien. Bueno, esa sería la. Claro. El ángulo de esta, sí, obvio. Esa sí lo podés sacar de esa manera. Sí, eso está bien. Es 270 más 30, está perfecto. Y este otro es 60 grados directamente, ¿no? O sea, con respecto al dispositivo de X. Bueno, se lo dejo para que lo hagan porque ya se nos estiró mucho. ¿Qué faltaría hacer acá entonces? Una vez que encontramos la resultante, hay que encontrar este ángulo θ, ¿sí? Hagámoslo y vemos la clase que viene cuánto. Vamos a seguir porque si no, no vamos a llegar a terminar. Bueno, sigamos. Vamos con el 3. En el ejercicio 3 tenemos una distribución de 4 cargas. ¿Qué se nos pide? Se nos pide cuánto tiene que valer Q4 para que la fuerza resultante sobre Q1 sea 0. Eso es lo que nos pide. Tenemos Q1, 2 microcoulomb, Q2 es igual a Q3, menos 3 microcoulomb, y el ángulo θ es 30 grados, este ángulo que tenemos acá. Nosotros tenemos que poder encontrar el valor de la carga Q4. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero que sabemos es que la fuerza, 4,1, se calcula como K por el producto de las dos cargas sobre R cuadrado. Y acá tenemos que despejar Q4. Este va a ser el paso final que necesitamos para poder hacerlo. Por otro lado, sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Planteamos sumatorias de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué lo hacemos solamente sobre X? Bueno, porque Q1 y Q4 están sobre el eje X. Quiere decir que las fuerzas 1, 4 y 4, 1 van a estar sobre el eje X. Y la fuerza la fuerza 2, 1 y la fuerza 3, 1, si bien no están sobre el eje X, al ser cargas que están dispuestas simétricamente sobre el eje X, las componentes en Y se van a terminar cancelando.
¿Esto por qué? Porque las cargas son iguales y están dispuestas de manera simétrica. Si las cargas no fueran iguales, bueno, eso ya no pasa. Pero al ser iguales, podemos solamente tener en cuenta la acción de la fuerza sobre el eje X. Bueno, entonces nos queda F4.1 y es la fuerza, esta que tenemos acá, ¿no? La fuerza debido a 4 sobre la carga 1. Y después tenemos F2.1 por el coseno de 60 grados por 2. Porque al ser iguales podemos directamente multiplicar por 2. De acá despejamos que la fuerza 4.1 tiene que ser 5,4 N. ¿Cómo sabemos que es positiva, que va hacia la derecha? Y bueno, porque tiene que poder contrarrestar a las otras dos que van hacia la izquierda, ¿sí? Si no, no habría forma de que se anule el efecto de la fuerza, que el resultante sea cero. Y bueno, por último, lo que dijimos recién, ¿no? De acá despejamos Q4, ya tenemos el valor de F4.1. La distancia también se nos da, es 20 centímetros, que pasaremos a metros, eso no hay que olvidarse. Y listo, nos da que es 12 microculos. Ahora, fíjense que primero sacamos el valor absoluto de la carga. Y después tenemos que inferir cuál va a ser el signo de esta carga. ¿Por qué nos queda menos? Bueno, como dijimos, necesitamos que la fuerza 4.1 vaya hacia la derecha. Veamos qué valor tiene la carga Q1. La carga Q1, acá está, es 2 microcoulomb. ¿Sí? Es 2 microcoulomb. Si nosotros hubiéramos elegido una carga Q4 que tenga el mismo signo, o sea, que también sea positiva, la fuerza sobre 1 hubiera ido hacia la izquierda y eso no nos sirve. Necesitamos que vaya hacia la derecha. Es decir, necesitamos que Q1 y Q4 se atraigan. Y para que eso ocurra, deben tener signo distinto. ¿Bien? Bueno, listo. ¿No? Acá está importante, la carga tiene que ser negativa para que se cumpla el equilibrio de fuerza. Bueno, bastante sencillo eso, ¿no? En el ejercicio 4 se nos presentan también un sistema de 3 cargas y esta vez también necesitamos que la carga sobre una de ellas sea, la fuerza resultante sobre una de ellas sea nula. Pero la diferencia está en que conocemos el valor de las 3 cargas, pero hay que determinar a qué distancia tienen que estar para que la fuerza resultante sea nula. Eso es lo que se nos pide. Bien, ¿cómo haremos el planteo? Bueno, necesitamos que F1.3 y F2.3 sean de sentido opuesto, pero de igual módulo. Vemos que las cargas tienen todos valores distintos. ¿Sí? Carga Q1 es menos 9 microcoulomb, la carga Q2 es menos 8 y la carga Q3 es indistinta y no importa. Y no importa ¿por qué? Porque las acciones de las cargas, de las fuerzas, de las otras, son directamente proporcionales a Q3. Así, si Q3 vale 1, vale 6, vale 7, proporcionalmente van a variar de la misma manera. Bueno, ¿cómo hacemos? Planteamos entonces que F1.3 tiene que ser igual a F2.3 en módulo. Por ley de Coulomb, tenemos que K por Q1 por Q3 sobre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado tiene que ser igual a K por Q2 por Q3 sobre la distancia de 2 y 3 al cuadrado. Bueno, resulta que K y Q3 es producto en ambos miembros, así que podemos simplificarlo. Nos queda que Q1 sobre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado tiene que ser igual a Q2 sobre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado. Esto está mal, acá debería ser 2, 3. Hay un error. ¿Y cuál es el otro dato que tenemos? También sabemos que entre 2 y 3 hay 10 centímetros. ¿Sí? Fíjense, dice, la carga Q1 está en I igual a 6 centímetros y la carga Q2 está en I igual a menos 4 centímetros. Quiere decir que entre ambas tenemos 6 menos 4, 10 centímetros. O sea que acá se nos ha armado un sistema de ecuaciones. Tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las distancias. 1, 3 y 2, 3. ¿No? Bueno, acá hay que plantear ese sistema de ecuaciones y resolverlo. Nos queda que R1.3 tiene que ser 5,15 centímetros desde Q1. Es esta distancia que encontramos acá. Esta es la que encontramos. La otra la podemos hallar haciendo 10 menos R1.3. Nada más. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Hace falta que lo explique un poco más? ¿O estamos? No, está bien así. Bien, sencillo. Ejercicio 5 es un ejercicio muy salidor de parcial. ¿Sí? Así que presten atención porque este sale casi siempre.
Parcial y final, sale mucho. Acá tenemos dos esferas, ¿sí? Que tienen radios y pesos iguales y están pendiendo de hilos de distancia, de longitud L, perdón. A esas cargas, perdón, a esas esferas se les comunica una carga de 0,4 microcoulomb y a causa de esto se repelen y se distancian formando ángulos de 60 grados. Quiere decir que la distancia entre ambas cargas es L también. Se nos pide hallar el peso de las esferas y la distancia desde la suspensión hasta el centro de la esfera es de 20 centímetros. L es 20 centímetros. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un sistema en equilibrio. Este sistema está en equilibrio por la acción de varias fuerzas. Bueno, lo que vamos a tener que hacer acá es un diagrama de sólido libre de cada una de estas esferas para ver cuáles son las fuerzas que están actuando, que las equilibren, y luego plantear el equilibrio estático. Veamos la carga de la derecha. La carga de la derecha tiene un peso, por tener una masa. Pero al mismo tiempo, al tener ambas esferas la misma carga, es decir, del mismo signo, aparece una fuerza eléctrica que tiende a que se repelan ambas cargas. Es esta Fe. Para la carga de la derecha va a ir hacia la derecha y para la de la izquierda va a ir hacia la izquierda. Bueno, ¿qué es lo que equilibra estas dos fuerzas? La tensión en la cuerda, T1, para ambos casos. Bueno, ¿cómo calculamos la fuerza eléctrica? K por Q sobre la distancia al cuadrado. Las cargas son iguales, nos queda carga al cuadrado sobre distancia al cuadrado. Esos datos, esas variables son datos. Tenemos la carga, tenemos la distancia. Bárbaro. Seguimos. Como las fuerzas quedan equilibradas, se cumple ¿qué? La fuerza eléctrica es T1 por coseno de 60. Esto es equilibrio en el eje X. ¿Sí? Sería, vamos a tratar de dibujarlo acá. Esta sería la componente en X, así, de T, que es la que equilibra a F. Y sobre Y tenemos una componente en Y, que será T1 por el coseno de 60, que equilibra al peso y lo vemos más acá abajo. Peso igual a T1 por seno de 60. Bien. Y acá arriba vamos a despejar T1, ¿no? Y nos queda que es K por Q cuadrado sobre coseno de 60 por L cuadrado. ¿Sí? Y acá abajo, P, vamos a reemplazar este T1 por lo que encontramos acá arriba y multiplicamos por el seno de 60. O sea, nos termina quedando FE por la tangente de 60, básicamente. Y acá encontramos ya el peso, directamente. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Tenemos que encontrar primero, o armar el diagrama de sólido libre, ver cuáles son las fuerzas que conocemos. En este caso, podemos encontrar la fuerza eléctrica. Un caso similar podría haber sido que se nos da la masa, ¿no? Y no se nos da la carga. Pero a través de la masa podemos encontrar P, y con P y con las ecuaciones de equilibrio podemos llegar a encontrar la fuerza eléctrica y por ende, por ejemplo, la carga. ¿Sí? Una vez que tenemos el diagrama de sólido libre, planteamos las ecuaciones de equilibrio en ambos ejes y despejamos lo que nos haga falta. Eso es todo. Con eso estamos listos. Bien. Con eso terminaríamos lo que son los ejercicios puros de carga eléctrica. Pasamos al 6, donde ya tenemos campo eléctrico. Primero vamos a recordar cómo encontramos campo eléctrico para una carga puntual. Para una carga puntual el campo eléctrico es K por la carga Q que genera ese campo eléctrico sobre R cuadrado. Básicamente tenemos la misma ecuación que para fuerza, pero con una sola carga, que es la carga que está generando el campo. Podríamos decir que el campo se encuentra utilizando una carga que se conoce como carga de prueba, que vale 1. Si mi carga Q2, por ejemplo, valiera 1, me queda esto mismo que tenemos acá. ¿Sí? En este ejercicio en particular tenemos una carga conocida que se coloca en el origen de coordenadas y se nos pide encontrar el campo eléctrico en 3 puntos distintos. P1, P2 y P3. Bueno, vamos con P1. P1 va a ser el más fácil de todo, está en X igual a 3 metros. La carga Q es una carga negativa, menos 5,2 microcoulomb. El campo va a tener el sentido determinado por una carga de prueba positiva.
¿sí? Es como si yo tomase una carga que vale 1, positivo, y la pongo en distintos puntos alrededor de esta carga. Entonces, si la carga de prueba es positiva y la carga que genera el campo tiene signo negativo, este campo va a tener una dirección entrante a la carga. Y si esta carga hubiera sido positivo, las líneas de campo, o los sentidos del campo en distintos puntos, serían salientes, ¿sí? Entonces, para el punto 3, x igual a 3, tenemos k por q sobre 3 al cuadrado. En este caso es 9 por 10 a la 9 por menos 5,2 microcoulomb sobre 3 metros al cuadrado. Esto nos da 5.200 newton por coulomb. Fíjense que a pesar de que esta carga tiene signo negativo, el valor del campo, estamos encontrando acá el módulo de ese campo. Por lo tanto, se expresa como positivo. Lo mismo que nos pasó más arriba cuando en algún momento, a ver, me pasé por acá, hallamos el módulo de la fuerza eléctrica, nos quedaba positivo, ¿sí? Porque estamos viendo el módulo de la fuerza. Bueno, en este caso pasa lo mismo, el campo también es un vector. Y lo que estamos hallando primero es el módulo de ese vector. Bien, ¿qué pasa para el punto 2? En el punto 2 estamos en I igual a menos 4. Bueno, de vuelta, 9 por 10 a la 9 por menos 5,2 microcoulomb, pero es módulo, valor absoluto, sobre 4 al cuadrado. Acá si hubiéramos puesto menos 4 al estar al cuadrado, lo mismo nos queda positivo, y hallamos el valor del campo. Y para el punto 3 es un poquito más complicado porque hay que encontrar esta distancia. ¿Sí? Sabemos que es un punto que está en x2 y 2. Bueno, ¿cómo hallamos la distancia directamente? Será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 8. Es la distancia en ese punto. Bueno, ¿qué podemos hallar acá? Que el campo es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado y directamente proporcional al valor de la carga. Quiere decir que disminuye más rápidamente con la distancia que con el valor de la carga, ¿sí? Que lo que aumenta con el valor de la carga. ¿Estamos? Bueno, como les había comentado, lo que encontramos acá fueron solamente los módulos, esto que tenemos ahí. Perdón. Esto que está acá arriba son los módulos. ¿Cómo hallamos ahora los vectores campos? Bien, estos primeros dos están expresados con versores, ¿sí? Bueno, el primero, E1, este que tenemos acá, es un vector que está sobre el eje X, por lo tanto podemos expresarlo con el versor Y, que tenemos ahí. Será el módulo que encontramos por Y, pero con el signo negativo, porque vemos que va de derecha a izquierda. Bueno, con el E2 nos queda 2.925 por J, porque está sobre el eje Y y va para arriba. Y acá está expresado en coordenadas polares, formas polares. ¿Qué tenemos acá? Esto es el módulo, y acá en chiquitito tenemos el ángulo. Esta otra forma de expresarlo. Este módulo es 5.850, lo encontramos recién ahí. Ahora, este ángulo, fíjense que es el ángulo del vector E3 si lo tomamos con respecto al eje positivo de las X. ¿No? Esto sería X. Y acá tenemos este ángulo. Son 225 grados. 180 más 45. ¿Por qué está 45? Bueno, porque vemos que está sobre esta línea de acción que tiene como coordenadas 2, 2. Es decir, si dos de sus componentes son iguales, la resultante está sobre un ángulo a 45 grados con respecto a la vertical. Por lo tanto, habría que sumar a los 180, 45 grados. ¿Quedó claro? Fácil, ¿no? Este es muy sencillo. Todo lo que es respecto de cargas puntuales, y después vamos a ver que con cargas esféricas pasa lo mismo, tiene más o menos la misma forma. ¿Sí? K por Q sobre R al cuadrado, K por Q sobre R cuadrado. Cuando damos potenciales, K por Q sobre R. Bien, este que dice tarea, se los dejo de tarea, nos está pidiendo encontrar el campo eléctrico resultante en el centro del círculo, y el 8 nos pide la magnitud del campo eléctrico en el centro del triángulo, ¿no? Ahí. Y magnitud y sentido del campo en una de las cargas. ¿Está?
Pero es más de lo mismo, es encontrar cuál es el campo en algún punto por la acción de varias cargas al mismo tiempo. El campo debido a una carga es K por Q sobre R cuadrado. Ahora, el campo debido a varias cargas es la sumatoria de K por cada una de estas cargas sobre las distancias a cada carga al cuadrado. ¿Sí? Simplemente hacer una sumatoria vectorial y listo. Bien. El ejercicio 9 es prácticamente igual al ejercicio 5, ¿era? Sí, a este, al 4. Es prácticamente lo mismo. Nos pide hallar para qué punto el campo es 0. ¿Sí? Tenemos dos cargas, Q2 y Q1, y tenemos un punto en el medio. Y se nos pide hallar en qué punto el campo eléctrico es 0. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, que las ecuaciones de campo es K por Q sobre R cuadrado, no tenemos la otra Q. Pero vamos a ver que la forma de resolverlo es exactamente la misma. ¿Sí? Es lo mismo. Así que vamos a saltear directamente al 10. En el ejercicio 10 nos dice que tenemos un objeto con una carga neta de 24 microcoulomb que se coloca en un campo eléctrico uniforme de 610 Newton por coulomb dirigido verticalmente. Calcular la masa del objeto si está flotando en el campo eléctrico. Acá no se nos dice cuál es el elemento, cuál es la carga o la distribución de cargas que está generando ese campo eléctrico. Simplemente se nos dice, hay un campo eléctrico uniforme y que está dirigido verticalmente. Nada más. No nos interesa saber qué es lo que está generando ese campo eléctrico. ¿Tá? Lo que sí nos interesa es saber que es uniforme. Quiere decir que, sobre todo el espacio que tenemos acá, el campo vale 610 Newton por coulomb. ¿Tá? Bueno, esto es importante también, que no lo habíamos mencionado recién. ¿Cuáles son las unidades de campo? Bueno, una forma de expresar el campo eléctrico es en Newton por coulomb. ¿Sí? La fuerza eléctrica, aparte de como habíamos visto recién, que para una carga puntual se calculaba como K por Q sobre R cuadrado, cuando tenemos un campo dado, se puede encontrar como Q, que es una carga, la carga que tenemos puesta en ese campo, por el valor del campo. Y de nuevo acá estamos hablando del módulo de esa fuerza. ¿Sí? Veamos acá. Acá tenemos una carga de 24 microcoulomb y un campo de 610 Newton por coulomb. Fíjense, si yo multiplico 24 microcoulomb por 610 Newton por coulomb, este coulomb con este coulomb se simplifica y me queda en newtons, que es unidad de fuerza. Bueno, lo otro importante es saber que está flotando en el campo eléctrico. Quiere decir que se mantiene en equilibrio. Si se mantiene en equilibrio, la fuerza eléctrica y el peso tienen que ser iguales en módulo. Por lo tanto, planteamos fuerza menos peso igual a 0. Y acá despejamos el peso, nos queda que es masa por aceleración de gravedad igual a Q por E. Perdón, lo que despejamos es la masa, disculpen, que este es la incógnita. La masa nos quedará que es Q por E sobre la aceleración de la gravedad, o sea, 1,5 gramos. Otra forma de haber planteado este ejercicio podría haber sido, por ejemplo, que dado un campo y dada la masa de este cuerpo, se nos pide encontrar la carga Q, por ejemplo. Otra forma de demostrarlo. Bien, vamos al 11. Nos dice el 11 que la fuerza eléctrica sobre una carga puntual neta de 4 microcoulomb en algún punto es de 6,9 por 10 a la menos 4 newton en la dirección X positiva. Calcular el módulo del campo eléctrico en ese punto. Bien, vamos a resolver este ejercicio, pero vamos a cambiar un dato. En este caso, en vez de ser 4 microcoulomb, vamos a poner que es de 6 microcoulomb. Y la fuerza, en vez de ser 6,9, vamos a hacer que sea de 8,9 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y ya veremos qué pasa con este resultado. Nos tomamos 5 minutos y resolvemos este ejercicio con lo que acabamos de ver acá arriba para estos datos nuevos. Bien. Vengo en 5 minutos y vemos los resultados. Sí, es muy fácil esta parte.